Hola chicos, Hola, Bea. hola Paloma. A ver, yo es que no me voy a conectar. Bueno, me voy a estar conectada, pero es que estoy con faringitis y estoy fatal. Sí, ya se te nota, Madre Por mía. eso no. Entonces, bueno, voy a estar, pero si necesitas algo me lo dices, porque te voy a estar escuchando, pero no como si no Vale, estuviera, ¿vale? vale, no te preocupes. Entonces, Bueno, me presento, ¿no? sí, porque yo hoy no puedo. Vale. Bueno, todavía se está conectando gente. ¿Esperamos un poquito? ¿O, o ya estamos todos? Se van conectando, Bea. Cuando tú quieras, empiezas y ya está. Vale, vale, vale. De todas maneras, te digo, esto se está grabando y luego yo ya se lo mando a todos los árbitros también, ¿vale? Vale, vale. Genial, genial. Gracias, Paloma. Vale, Bea. Hasta luego. Hasta ahora. Bueno, pues yo me llamo Bea. Vale, voy a ser la encargada de dar la parte de nutrición en este curso. Así que nada, deciros que si tenéis cualquier duda en cualquier momento, me podéis parar, me podéis decir lo que sea, ¿vale? Porque pues así es un poco más dinámica y todo esto. Y para que, bueno, os podáis llevar un poco a la práctica y no todo que sea siempre teoría, teoría, teoría. Entonces, bueno, pues he intentado hacerla así un poco dinámica y con las cosas que yo considero que son así como más interesantes porque tenemos poco tiempo, porque de nutrición se puede hablar horas. Así que nada, lo dicho, si tenéis cualquier duda en cualquier momento, no dudéis en abrir el micro y decirme cualquier cosa y, y ya está, ¿vale? Vale, pues os voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmáis, porfa, que lo veis? Sí, sí, te vemos. Sí, se ve bien. Genial, genial. Pues vamos al lío. A ver, dejo esto por aquí. Vale, pues lo dicho, vamos a hablar sobre nutrición y lo he dividido fundamentalmente como en dos partes, en nutrición deportiva y luego un poco nutrición clínica o salud, no tan enfocada al rendimiento deportivo, porque ya veremos que son muy diferentes, pero que muchas veces incluso lo hacemos al contrario, ¿vale? Entonces, bueno, pues el título Nutrición para optimizar la salud y el rendimiento deportivo. Este sería el índice que vamos a ver. Primero, pues vamos a ver así un poco en general, os voy a poner en contexto sobre los tipos de alimentos que hay, los macronutrientes, los micronutrientes, cuáles son, qué funciones tienen, ¿vale? Vamos a introducir bien qué son estos alimentos. No vamos a hablar, no vamos a entrar muy en profundidad porque pues esto ya es más complicado y ya ahora mismo no tiene mucho sentido profundizar en eso, pero sí que vamos a ver un poco qué es la energía, de dónde proviene, cómo la vamos a utilizar en el deporte, ¿vale? Luego vamos a adentrarnos qué comer antes y después de un entrenamiento, ¿vale? Y luego un poquito la hidratación para ver qué es realmente importante y qué nos puede provocar pues, una falta de hidratación en el rendimiento deportivo. Ligeramente para los más curiosos o que quieran especificar un poco más en su alimentación o que quieran llevarse la nutrición más controlada, contándose un poco las cantidades tal, vamos a ver las cantidades de los macronutrientes para deportes de fuerza y potencia, ¿vale? Em, Vamos a ver ligeramente, que esto la verdad es que suele interesar bastante porque mm, pues normalmente lo que se quiere es perder grasa. Vamos a ver cómo perder grasa sin perder músculo, ¿vale? Porque realmente es importante el mantenimiento de este músculo, no solo para el rendimiento, sino para la salud.
Y luego, como os decía, vamos a hacer la distinción entre lo que es la nutrición deportiva versus la nutrición cotidiana, a lo mejor de una persona que no hace tanto deporte o que incluso no hace, em, y cómo debería ser un poco esta alimentación. Y luego, algo que me parece bastante interesante, al igual que importante, pero que normalmente no se sabe o se desconoce un poco o no se tiene en cuenta directamente, vamos a aprender a cómo leer etiquetas y ver, com- ver y comprobar realmente si un producto es bueno o no, porque en realidad la etiqueta lo pone. Lo que pasa que nos dejamos ver muchas veces por el envoltorio, que en grandes ocasiones pues es mentira. Vale, pues empezamos. ¿Qué tipos de alimentos existen? A grandes rasgos, los alimentos se dividen en dos grupos. Estarían los macronutrientes o macros y los micronutrientes o los micros. Dentro de los macros, ¿qué estarían? Los hidratos, las proteínas y las grasas. Y dentro de los micros estarían las vitaminas y los minerales. ¿Vale? O sea, cuando me escuchéis hablar de macros o de micros, pues cuando hablo de macros, que es como la distinción principal que se hace en una alimentación, en una dieta, pues hablamos eso, de los hidratos, las proteínas y las grasas. De micros no se habla tanto porque siempre deben estar presentes. De entre los macros, los hidratos de carbono, ¿cuáles serían algunos ejemplos? Pues la pasta, el pan, el arroz, la patata, ¿vale? Que hay veces que no sabemos muy bien qué es cada cosa. Entonces bueno, está bien, es necesario saberlo. Las funciones de los hidratos de carbono. La función principal de los hidratos de carbono es la función energética, ¿vale? O sea, no es un alimento esencial. Se puede vivir sin los hidratos de carbono, ¿vale? O sea, de hecho hay Ujú. dietas en las que los hidratos son o muy bajitos o incluso nulos. Luego ya está el que sea más recomendable o menos, o para un tipo de persona o para otra. Desde luego en deportistas, pues los hidratos de carbono son esenciales porque su función principal es la energética. ¿Qué pasa? Que cuando, bueno, ya voy haciendo así un poco de spoiler, cuando no hacemos deporte y nuestra alimentación es muy alta en hidrato de carbono, pues ¿qué pasa? Que no lo estamos desgastando porque nuestro gasto energético es nulo o muy bajito. Entonces se acumula en forma de grasa, ¿vale? Entonces los hidratos es con lo que más vamos a jugar a la hora de hacer un plan de nutrición o una alimentación propia, ¿vale? Porque tenemos que adecuarlos en función al gasto energético que tengamos durante el día. Si nuestro trabajo es estar sentados y no hacemos ningún tipo de entrenamiento, nuestra energía es muy baja, por lo tanto vamos a necesitar una cantidad de hidratos de carbono también baja. Por el contrario, si tenemos una actividad física elevada, de entrenamiento prácticamente casi todos los días, de fuerza más algo de cardio, y además mi trabajo es estar moviéndome, pues vamos a necesitar bastante más hidratos de carbono, ¿vale? Porque nuestra energía, nuestro gasto energético diario es mucho mayor. Además, retrasan la fatiga porque están muy ligados al rendimiento deportivo, entonces van a ser esenciales a la hora de hacer un protocolo adecuado antes de un entrenamiento, antes de un partido, por supuesto. Previenen el sobreentrenamiento, ¿por qué? Porque retrasan esa fatiga, nos ayudan a tener más energía. Entonces, si hacemos mucho deporte y tenemos una dieta muy baja en hidrato de carbono, puede que caigamos en el sobreentrenamiento y, y pues no es lo más adecuado. Además, ayuda a la síntesis proteica muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ayudar a la absorción de la proteína, ¿vale? Y luego, aparte, pues tiene algunos como los integrales o la avena, por ejemplo, pues tienen mucha fibra y muchos micronutrientes. Otro macro serían las proteínas, donde las encontramos en los lácteos, en la carne, en el pescado, en los huevos.
Está claro, por ejemplo, que un trozo de carne va a tener más proteína que un yogur, ¿vale? O un huevo, ¿vale? Pero uno de los macronutrientes principales del huevo pues es la proteína. Aunque, aunque ya os digo, hay alimentos que tienen más o menos cantidad de proteína pues en la misma cantidad de alimento, ¿vale? ¿Cuáles serían las funciones de las proteínas? Las proteínas, a diferencia de los hidratos de carbono, sí que son un alimento esencial. Lo necesitamos para tener una buena salud y para poder vivir, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que las proteínas son las que componen los músculos, forman parte de la piel, ¿vale? Son estructuras celulares y son realmente esenciales para poder mantener una buena salud. Entonces sí que sería un alimento esencial. Además ayuda también pues, al transporte de oxígeno en la hemoglobina, ayuda en la contracción muscular, reparación de estructuras dañadas. Después de un entrenamiento, después de un partido, va a ser totalmente esencial y fundamental el consumo de estas proteínas porque es el alimento que tiene el músculo. Si al músculo no le damos de lo que come, pues se degrada, no puede regenerarse, no puede crecer, no puede estar saludable, ¿vale? Entonces pues le debemos dar este aporte proteico. Y bueno, y a la hipertrofia muscular esencial, porque como os digo, es el alimento que tiene el músculo para poder crecer y para poder regenerarse. Entonces, pues son esenciales para esto. Algunos mitos que hay sobre la proteína, pues que daña los riñones en grandes cantidades, que daña el hígado, disminuye la densidad mineral ósea, pero a día de hoy ya se ha visto que se necesita unas cantidades sobrehumanas que nadie come. De hecho, normalmente la dieta de la población suele ser hipoproteica, es decir, que consumimos menos proteínas de las que Sí. realmente se necesitan, ¿vale? Entonces no va a haber ningún problema con esto, ni siquiera aunque te suplementes con proteína en polvo, ¿vale? El último macronutriente serían las grasas, donde las encontramos en aceites, quesos, aguacate, frutos secos, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo que había puesto de las proteínas en los lácteos, en los lácteos enteros, pues también encontramos grasas, no únicamente proteínas, ¿vale? Entonces también tenemos que tener en cuenta un poco esto. Hay diferentes tipos de grasas. Así a grandes rasgos estarían las grasas saturadas, insaturadas y las trans, ¿vale? Las grasas saturadas son las que están sólidas a temperatura ambiente, ¿vale? Por ejemplo, pues las grasas que provienen de los animales, de la leche, la Mm. carne, el queso, mantequilla. Las insaturadas, por el contrario, son las que están líquidas a temperatura ambiente, como por ejemplo el aceite. ¿Vale? Y las grasas trans son las que pues son bastante malas para la salud, ¿vale? Aumentan el riesgo cardiovascular y por suerte a día de hoy el uso comercial cada vez se está limitando más porque son realmente dañinas. Disculpa, Bea. ¿Qué es Sí, eso de mufas que has puesto en la anterior, por favor? Lo de mufas y pufas. es los enlaces químicos que Ah, tienen vale. las grasas. Moleculares, ¿no? Enlaces moleculares, ¿no? Exactamente, un Vale, vale, vale. enlace o doble. Pero bueno, no os preocupéis tampoco mucho por eso. Vale, vale, no era curiosidad, gracias. Vale, gracias. Vale, seguimos. Las funciones de las grasas principalmente, fuente de energía también, lo que pasa que a largo plazo y de diferente manera, porque tú te comes, por ejemplo, un dátil que es hidrato de carbono muy rápido, lo absorbe el cuerpo súper rápido y lo puede utilizar, pero tú te comes un fruto seco y no lo puede asimilar rápidamente el cuerpo porque la grasa no se utiliza en el mismo momento, ¿vale? Entonces es una fuente de energía, sí, pero
a largo plazo, ¿vale? Porque se acumula más y tarda más el organismo en poner ciertos mecanismos en marcha para, para poder utilizarla, ¿vale? Protección de los órganos, ¿vale? De los traumatismos. Sí que es verdad que luego la grasa visceral en exceso, pues es bastante dañina, ¿vale? Vitaminas liposolubles, esto quiere decir que hay vitaminas que se llaman liposolubles, luego las veremos, que solo se absorben con el consumo de grasa, ¿vale? Por ejemplo, la vitamina D, una vitamina realmente importante y necesaria para la salud, em, solo se absorbe con el consumo de grasa. Entonces es recomendable a la vez que te tomas la vitamina D, pues que hayas ingerido algún alimento rico en grasa para que se pueda absorber, si no el cuerpo no la puede asimilar bien, ¿vale? Y luego estarían los microminerales, vitaminas y minerales, pues los encontraríamos en las verduras, las frutas, ¿vale? Esenciales para una buena salud. Tipos de vitaminas, como os decía ahora hace nada, están las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles se disuelven en agua muy fácilmente y las liposolubles solo se pueden asimilar si hemos ingerido algo de grasa, ¿vale? Funciones: cofactores enzimáticos ayudan a las enzimas a tener un buen funcionamiento, síntesis de hemoglobina, de carnitina, ¿vale? Y luego estaría el otro micromineral, el micronutriente, que serían los minerales. Dentro de los minerales también tenemos macro y micro. Y bueno, así un poco por que sepáis, los macros pues serían el sodio, el potasio, calcio, fósforo, magnesio. Y los micros, hierro, zinc, cromo, ¿vale? ¿En base a qué está cada uno catalogado como uno u otro? Pues no sabría decirte, la verdad. Mm, porque de importancia no, Ajá. pero pues la verdad es que ahí me has pillado, no lo sé. No, no era mi intención, Bea. De verdad. Gracias, no te preocupes. Lo miro y os lo digo, o se lo digo a Paloma o lo que sea, Nada, pero, tranquila, pero no tranquila, lo de sé. verdad. No te preocupes. Vale, ya lo siento. Nada, nada. Vale, aquí os he puesto una imagen para que entendáis un poquito cómo funcionaría estos macronutrientes y micros a la hora de funcionar el cuerpo humano, ¿vale? Es simulado como que el cuerpo es un coche, ¿vale? Entonces, ¿qué función tendría cada cosa? Pues los hidratos podría ser la gasolina, ¿vale? Porque como he dicho, tienen función energética, ¿vale? Em, a la hora de un partido, por ejemplo, o de un entrenamiento, cuanto más alto tengamos las reservas de hidratos de carbono en el cuerpo, más atrasaremos la fatiga, más rendimiento podremos tener, menos cansados nos sentiremos, ¿vale? Y cuanto menos reservas tengamos de gasolina o de hidrato de carbono en el cuerpo, pues antes va a llegar la fatiga. Antes vamos a tener que pararnos en la gasolinera a reponer, porque tenemos la mitad de gasolina que si tuviéramos el depósito lleno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de cara a un partido que necesitamos pues estar al máximo rendimiento, pues vamos a procurar tener esos depósitos de hidratos de carbono totalmente llenos o a un entrenamiento importante o lo que sea, para poder retrasar esa fatiga y poder tener al fin y al cabo un mejor rendimiento, ¿vale? Las proteínas serían esa carrocería, esa estructura celular que compone todo nuestro cuerpo, ¿vale? Y que es realmente el alimento que tiene el músculo para poder mantenerse fuerte y adecuado, ¿vale? Las grasas sería ese motor, ese funcionamiento interno que hace que vaya todo mejor. Acordaos que ayudaba a esas enzimas a funcionar bien, ¿vale? Y luego las vitaminas y minerales, pues serían
un poco pues la tapicería lo que nos hace estar con una buena salud, mm, que la tapicería pues sea más bonita, más brillante, ¿no? Vale, la distribución según de los alimentos en ejercicio físico, pues va a depender de ciertas cosas. Cuando hacemos ejercicio físico, pues nuestros músculos se contraen con mayor vigor, el corazón late más deprisa porque necesita bombear más sangre y más deprisa, los pulmones trabajan con más intensidad, ¿vale? Entonces, todo esto evidentemente requiere energía adicional. ¿Qué pasa? Que a la hora del rendimiento, si nosotros no le damos esa energía adicional al cuerpo, pues nuestro rendimiento va a caer, va a empeorar o no va a ser el adecuado, ¿vale? Entonces, como os decía al principio, vamos a ver ahora un poco qué es la energía, ¿vale? O sea, pero muy ligeramente para no entrar mucho en detalle, ¿vale? La energía es una ruptura de un enlace químico en el interior de nuestro cuerpo llamado ATP. No sé si os suena. Ujú. Eh, pues cuando el ATP se rompe, ¿vale? Libera esa energía que vamos a utilizar durante la práctica de ejercicio físico. El ATP comúnmente es llamado la moneda energética, ¿vale? Porque rompe y libera energía y así continuamente. ¿De dónde proviene este ATP? Aparte del que tenemos ya acumulado siempre por si tenemos que hacer cualquier movimiento rápido, si perdemos el bus y tenemos que hacer un sprint rápido, ese ATP le tenemos acumulado en los músculos, pero se acaba muy rápidamente. ¿De dónde proviene el ATP de mayor cantidad? Pues de la degradación de estos hidratos de carbono, grasas y proteínas que hemos consumido, ¿vale? Que se transforman y se transportan para obtener esa energía durante la práctica de actividad física. ¿De dónde proviene esta energía? Pues de una manera rápida proviene de los hidratos de carbono, ¿vale? Por eso de cara a un entrenamiento, a un partido, pues ya lo veremos más adelante, pero vamos a ver qué tipos de hidratos podemos consumir para optimizar nuestra práctica deportiva, ¿vale? Es esa energía rápida, porque los hidratos de carbono el cuerpo puede asimilarlos y los puede utilizar momentáneamente prácticamente el cuerpo. Evidentemente, pues a algunos el arroz o cosas así, pues van a tardar un poquito más, o cereales integrales, por ejemplo, pero hay otros que pueden utilizarse bastante rápido, ¿vale? Más. Bea, Las una grasas, pregunta. sí, A ver, entonces, depende de los hidratos que te tomes, tienes que contemporizar, o sea, es decir, si tu partido o arbitraje empieza a las 4 de la tarde, tienes que saber cuándo tienes que ingerir y qué tienes que ingerir para que tu energía llegue justo Mm. cuando va a empezar el partido, ¿no? eso es. O sea, luego lo vamos a ver, las horas y todo eso. Pero es muy importante dejar un tiempo para que el cuerpo pueda degradar estos hidratos, pueda asimilarlos y pueda utilizarlos. Porque si siguen en el estómago sin hacer la digestión, va a ser totalmente perdido. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Por eso sí es muy importante que haya un espacio grande entre cuando ingieres y cuando vayas a hacer el partido. Pero bueno, eso lo vamos a ver las horas y los tipos de alimentos según cuánto tiempo tengamos de espacio. Vale, genial, gracias. A ti. Vale, esas grasas, pues es el almacén de energía pues, más a largo plazo, no las vamos a poder utilizar a corto plazo. Y las proteínas se utilizan en situaciones de emergencia, ¿vale? O sea, las proteínas el cuerpo no las va a utilizar como primera opción porque hemos dicho que forman parte de nuestro músculo y es algo que el cuerpo quiere preservar, ¿vale? Entonces va a ser pues a lo mejor en deportes
tipo maratones, ultras, cosas así que son horas y horas de práctica de ejercicio físico y además que se consumen hidratos de carbono por un tubo, ¿vale? Que el cuerpo utiliza como última opción las proteínas, pero em, tenemos que tratar de tener los depósitos de glucógeno lleno a la hora de hacer ejercicio para que el cuerpo no necesite tirar de las proteínas como hidrato, bueno, transformado en hidrato para evitar que lo coja de la musculatura, ¿vale? Porque si al fin y al cabo lo va a necesitar, pues lo va a coger. Pero tenemos que tratar de tener una buena alimentación y un reparto adecuado de esos nutrientes para que esto no ocurra, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los combustibles más importantes para la práctica de ejercicio físico? Vale, pues los hidratos de carbono y las grasas, ¿vale? Y luego, ¿cuánto hidrato de carbono y cómo lo va a utilizar el cuerpo? Va a depender de la intensidad del ejercicio físico, ¿vale? No es lo mismo hacer un trote durante una hora seguida a hacer sprints durante 15 minutos, ¿vale? O un hit durante media hora, ¿vale? La duración, como acabo de explicar, la forma física, una persona que esté menos entrenada va a tirar más de hidrato de carbono que una persona que esté más entrenada, ¿vale? Porque la grasa es siempre más eficiente y va a conseguir poner antes en funcionamiento el metabolismo de la grasa para utilizarla como energía que una persona que no esté entrenada, que está como apagando fuegos continuamente, por así decirlo, ¿vale? Y evidentemente la dieta previa al ejercicio, incluso el día de antes, se tiene ya que ir pensando en la práctica en el partido del día siguiente, no un entrenamiento, o a no ser que sea un entrenamiento fuerte, o a no ser que sea muy por la mañana y no vayas a desayunar, por ejemplo. Ahí la dieta previa, que sería la cena, sería la más importante, ¿vale? Em, no sé, me he perdido. Bueno, la dieta previa al ejercicio, básicamente, la cantidad de hidrato de carbono y de grasas que metas, ¿vale? Vale, yo os hago una pregunta. ¿Quién creéis que necesita más hidrato de carbono? ¿Una persona que hace rugby o un ciclista? Yo diría que un ciclista. Yo también, porque es un esfuerzo más continuado durante más horas. Vale, eso es. Pues al contrario, a lo mejor que puede parecer que una persona que hace rugby pues suele ser muy ancha, grande, y bueno, en rugby profesional pues gigantes, básicamente, a un ciclista que se pone así un poco de perfil y a lo mejor le dejas de ver, ¿vale? Que no se ofenda a nadie si hace ciclismo, ¿vale? Pero sí, un ciclista, de hecho, cada hora más o menos tiene que estar ingiriendo y reponiendo hidrato de carbono porque es una barbaridad lo que gasta, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho que la intensidad y la duración es una de las cosas más importantes y a más intensidad, eh, pues el cuerpo va a usar más el ATP, más esa energía rápida, ¿vale? Y a menos intensidad, pues va a poder utilizar más esos hidratos de carbono y esas grasas, ¿vale? Un ciclista además normalmente, pues a lo mejor está 3 horas andando en bici, ¿vale? Versus un partido de rugby que es placo y vuelvo, sprint y descanso, voy, hago no sé qué y vuelvo, ¿vale? Entonces es más intermitente, más explosivo que algo tan continuado que estás continuamente desgastando esos hidratos, ¿vale? O sea, y encima, pues claro, tienes que tener las reservas llenas, como hemos dicho al principio, y por eso tienes que estar continuamente reponiendo en un ciclista. Vale, ahora vamos a ver lo que nos preguntaba la compi, qué comer antes y después de un entrenamiento o de un partido, ¿vale?
Algunos conceptos previos, los hidratos de carbono pueden ser complejos, como por ejemplo el arroz integral, y lentos, o simples y rápidos, como por ejemplo sería la miel, ¿vale? Esto va a tener mucho que ver en función de cuánto tiempo nos quede para la práctica de actividad física. Hidratos de carbono complejos y lentos, si nos queda más tiempo; hidratos simples y rápidos, cuanto menos tiempo nos quede, ¿vale? Las grasas y las verduras ralentizan la digestión, ¿vale? O sea, esto es muy a tener en cuenta antes de un partido o antes de un entrenamiento, porque no queremos estar haciendo la digestión y con la tripa llena durante la práctica de actividad física, porque aparte que es un rollo, no vas a poder asimilar los alimentos que te has comido, porque siguen estando haciendo la digestión, ¿vale? Entonces, debemos apartarlos de la hora del partido, ¿vale? Y las proteínas son saciantes. Entonces, pues también vamos a tener esto en cuenta a la hora de el tiempo que tengamos hasta el partido o el entrenamiento. Evitar molestias gastrointestinales de vital importancia. ¿Cómo lo hacemos? Evitando las grasas prepartido, pre-entrenamiento, evitando las legumbres, que no te pille el toro, es decir, no te pongas a comer 45 minutos antes del partido. Comer en exceso y encima con poca antelación. Si tienes poco tiempo, pues vas a tener que comer poco, ¿vale? Evitando la fibra, porque hemos dicho que ralentizaba esta digestión y evitaba que el cuerpo pueda absorber los alimentos, ¿vale? Cuando quedan 2 o más horas, ¿qué podemos meter? Pues un poco de todo, ¿vale? Podríamos meter hidratos, proteínas, grasas y verduras. ¿Por qué? Porque vamos a tener tiempo suficiente para que el cuerpo asimile y haga la digestión de los alimentos, ¿vale? O sea que si tenemos 2 o más horas antes de un partido, pues podemos meter un plato bastante completo. Ya cuando nos acercamos a la hora, pues aquí ya tendríamos que incluir, evitamos hidratos de carbonos complejos, incluimos hidratos de rápida absorción y disminuimos las proteínas. No hace falta que las quitemos, pero las disminuimos, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues optaríamos por proteínas que no sean de carne grasa, por ejemplo, ¿vale? Como por ejemplo la carne roja. Ejemplos de algunas cosas que podemos meter: fruta, miel, yogur, tortitas, leche, ¿vale? La leche hemos dicho que tiene proteína, pero bueno, también tiene hidrato de carbono y tampoco tiene en exceso de proteína, ¿vale? Y si no metemos leche entera, pues nos evitamos esas grasas. Entonces, pues serían una buena opción a quien le siente bien. Hay gente que la leche, pues le sienta mal, pues evidentemente no te la tomes, ¿vale? Y cuando ya queda menos de 1 hora, pues eliminamos las proteínas ya, ¿vale? Y incluimos únicamente hidratos de carbono de rápida absorción. ¿Cuáles serían estos? Pues la fruta, la miel, los dátiles, la mermelada, ¿vale? Em, pues esto, por ejemplo, pues si vamos a correr a las 7 de la mañana, pues o bien iremos en ayunas, por ejemplo, o nos tomaremos unos dátiles y listo, ¿vale? Porque no queremos que nos ralentice la digestión ni que sintamos molestias, que es muy importante esto, ¿vale? Queda, bueno, y después del entrenamiento, pues volvemos a incluir de todo, o después del partido. ¿Para qué? Para la reposición otra vez de los depósitos de glucógeno que se han vaciado y estemos con energía y listos para el siguiente entrenamiento o el siguiente partido, ¿vale? Las proteínas para la recuperación de esa síntesis muscular y esa degradación que hemos tenido durante el entrenamiento o el partido, ¿vale? Y las grasas. Sí, claro, esta parte de cómo gestionar un poquito la comida peri entrenamiento barra partido. Sí, ha quedado claro, Bea. Perfecto. Sí, sí, gracias, Genial, Leo. Muchas gracias. genial. Perdóname, Bea. Me Sí, gustaría saber dónde se puede comprar estos tipos de plátanos con con cinco funciones. ¿verdad?
Pues Muy mira, buena. No, es muy interesante. Yo no sabía. Yo pensaba toda mi vida que un plátano maduro era era igual. mejor. Bueno, en realidad mucho más azúcar, menos fibra y tal y cual. Entonces, en realidad, menos maduro, mejor, ¿no? Un, Menos maduro, mejor, ¿por qué? ¿Para la práctica de actividad física te refieres? Sí, porque me parece que mirando a este gráfico, Sí. es menor de todo, ¿no? Ah, no, perdóname, mayor de azúcar, no, y sí, más azúcares, pero es un tipo diferente de azúcar, ¿no? Claro, por eso, porque cuando queda poco tiempo, lo que necesitas es hidrato de carbono rápido, que es el azúcar de la Ujú. fruta, de los dátiles, de la mermelada, de la miel, porque el Todo cuerpo esto lo va a poder nos viene asimilar bien, sí. rápido. Vale, vale. Entonces, nada, solo te queda dejar madurar ahí plátanos durante varios días y ya lo tienes. Y cuando no, pues menos maduro y así menos azúcar. Muy bien, gracias. A ti. Vale, seguimos. Bueno, y la hidratación realmente es muy importante, ¿vale? Puede haber un 10 o un 20% de reducción en la capacidad aeróbica, ¿vale? Si estás deshidratado. Entonces, hay que beber antes, durante y después, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si estamos deshidratados o no? Pues mirándonos el color de la orina y la verdad es que así pues sabes bastante bien si necesitas beber más agua o menos agua. Evidentemente, cuando te levantes de la cama y vayas al baño y hagas un pis, pues no va a estar amarillo pálido, ¿vale? Eso es normal. Pero si a lo largo de tu día tienes una leve deshidratación o incluso en la parte severa, pues sé consciente y bebe más agua, ¿vale? Y sobre todo tenerlo en cuenta antes de empezar un partido. Así que le tenéis que pedir al equipo que os dé bien de agua, que si no, no se puede. Vale, y esto lo pongo porque hay veces pues que puede haber dobles sesiones de entrenamiento en un día, que a lo mejor por la mañana hayáis ido a entrenar por vuestra cuenta y luego tengáis un partido o hagáis dobles sesiones de entrenamiento, no lo sé, ¿vale? Pero hay que tenerlo también en cuenta que nosotros hemos desgastado hidrato de carbono en la primera sesión y que tenemos que estar listos para la siguiente, ¿vale? Entonces... ¿Qué tenemos que comer? Hidratos de carbono de rápida absorción, ¿vale? Como es evidente. ¿Qué pasa muchas veces? Que estos hidratos de carbono de rápida absorción, que los utilizamos de una manera estratégica, por así decirlo, para aumentar el rendimiento, para que no se nos caiga el rendimiento, para poder estar bien para la siguiente sesión, este tipo de alimentos o, por ejemplo, la tostada de mermelada, pues muchas veces erróneamente pues se consume de toda la vida en el desayuno y para luego sentarte en la silla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llevamos diciendo toda la charla que los hidratos de carbono, su principal función es energética y erróneamente, como os decía también al principio, parece que hacemos muchas veces lo contrario de cuando hago deporte me da miedo a veces los hidratos de carbono y coger peso y este tipo de alimentos porque tienen calorías y tal, y cuando no hago deporte desayuno dos o tres tostadas de mermelada. Y y ni siquiera lo pienso, ¿no? Y en realidad estás metiéndote una cantidad muy alta de energía para estar sentado en un ordenador, ¿vale? Entonces, yo soy bastante partidaria de utilizar estos alimentos de forma estratégica, ¿vale? O sea, cuando la práctica de ejercicio lo necesite y no en una alimentación cotidiana como normalmente se hace, ¿vale? Así que, bueno, ese pequeño apunte, sobre todo con la tostada de mermelada. Vea, yo tengo una duda.
Sí, Roberto. Imagínate que yo qué sé, entreno a las 7 8 de la mañana en ayunas y luego me desayuno, por ejemplo, avena, que es de absorción lenta hasta donde yo tengo entendido. ¿Hay algún Sí. tipo de problema o tendría que cambiarlo? Porque luego voy a estar No, sentado después de desayunar, por ejemplo. que no. O sea, sí, sí, voy a estar sentado. Primero entreno en ayunas, luego desayuno avena y luego voy a estar sentado. Pero tú haces a lo largo del día, o sea, tú eres una persona que hace deporte, que hace a lo largo del día más entrenamientos, etcétera. Normalmente no, hago uno y ya. Bueno, pero me refiero habitualmente. Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, la avena está muy bien porque es un hidrato de carbono, pues como decías, de lenta absorción que lo vas a necesitar en general para tu dieta durante el día, que vas a necesitar X gramos de hidrato de carbono y que tienes que rellenar de alguna manera. La avena es muy buena opción, pero, por ejemplo, este tipo de alimentos, pues para estar sentado, pues yo no lo usaría porque te dan un pico de glucosa muy alto que realmente no necesitas para utilizarlo momentáneamente, porque si te vas a sentar, ¿vale? Pero la avena no, la avena está súper bien. Vale, perfecto, gracias. Porque tú a lo largo del día ten en cuenta que vas a tener que meter X cantidad de hidrato de carbono y de algún lado sí que la vas a tener que sacar, pero pues eso, de la patata, de arroz, de la avena, de cosas así. No, no a lo mejor pues eso, una tostada de miel porque no lo necesitas realmente. O bueno, o si por lo que sea te gusta la miel y le quieres echar un poco de miel a la avena o lo que sea, no hay problema. Donde yo me refiero el problema es si vosotros, pues seguramente no, porque pues sois personas activas, pero como también quería tocar un poco la nutrición clínica y hay mucha gente que no hace deporte, este tipo de alimentos son muy comunes en la población sedentaria cuando debería ser al contrario, cuando deberían ser fundamentalmente estrategia nutricional de cara al rendimiento deportivo, ¿vale? Pero otro tipo de hidrato de carbono, pues súper bien, y la avena de desayuno muy bien porque tiene fibra, te sacia y te va a ayudar a aguantar hasta la siguiente comida sin estar pensando en qué hambre tengo a la hora, que es lo que pasa con una tostada de mermelada, porque no sacia y no deja ese tiempo largo de absorción. Perfecto, gracias. Nada. Vale, entonces, ¿cuánto hidrato de carbono, proteína o grasa debemos consumir al día? Pues va a depender mucho del tipo de deporte. No es lo mismo una persona que corre, que se dedica a prepararse maratones, por ejemplo, que tiene que hacer series largas o kilómetros, yo qué sé, entrenamientos de 15 kilómetros, cosas así a una persona, por ejemplo, pues eso, que hace halterofilia o que hace rugby, que hace entrenamientos explosivos, ¿vale? El objetivo individual, a lo mejor una persona quiere aumentar de volumen y necesita estar en un superávit calórico, una persona quiere bajar de grasa y necesita estar en un déficit, ¿vale? El contexto de la persona, ¿vale? No va a ser lo mismo pues un chaval de 16 años que vive con sus padres que le hacen la comida, a una familia que a lo mejor tiene que cocinar para muchas personas, o una persona que mm, bueno, pues el contexto suyo, ¿vale? O que trabaja de cartero y está andando todo el día o en una oficina, ¿vale? Deportes de fuerza y potencia, ¿dónde está, qué habría? Pues en el power, lanzamiento, carrera, remo, ¿vale? Y como decía, para la gente a lo mejor que le interesa pues especificar un poco más en su alimentación, que le gustaría pues eso controlar un poco las cantidades de macronutrientes y hace este tipo de deporte, pues estas son las recomendaciones, ¿vale? De proteína entre 1,6 y 2,4 gramos por kilo de peso diario, es decir, que si yo peso 60 kilos, multiplicaría 60 por 2,4 y eso me saldría los gramos de proteína total que debería consumir diariamente, ¿vale?
Lo mismo con los hidratos, de 3 a 7 es un rango bastante amplio, ¿vale? Aquí va a influir mucho si solo haces gimnasio o si haces gimnasio y o si tu trabajo es de moverse, por ejemplo, ¿vale? Que aumentaríamos proporcionalmente los gramos de hidratos, ¿vale? Y la grasa tampoco varía mucho, entre 1 y 1,5, ¿vale? En mujeres, sobre todo, no es recomendable bajar de 1 gramo, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en un aspecto que normalmente pues es bastante interesante y que normalmente pues es lo que, o por lo menos bajo mi experiencia como Nutri y tal, pues lo que un poco le interesa también a la gente. Entonces, bueno, pues lo he incluido, ¿vale? No vamos a entrar muy en detalle, pero bueno, para que más o menos pues sepáis cómo hacer un poco la gestión, ¿vale? ¿Qué vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de perder grasa? Pues que tenemos que tener paciencia, ¿vale? No se obtiene de un día para otro, ni existen dietas milagro, ni cosas así, ¿vale? La operación bikini, esto de empezarla en junio, pues mal, ¿vale? Porque solo te va a causar problemas. Déficit calórico, evidentemente, un buen descanso va a ser totalmente fundamental y entrenamiento. En cuanto a la paciencia, pues como os decía, vivimos además ahora en una sociedad que lo quiere todo aquí y ahora, entonces pues es algo que si queremos hacer bien para evitar la pérdida de masa muscular debemos hacer poco a poco, ¿vale? Porque si hacemos un déficit muy agresivo, la masa muscular puede peligrar, ¿vale? Entonces es mejor, y aparte el rendimiento deportivo también va a bajar si bajamos mucho las calorías, ¿vale? Entonces es mejor hacerlo poco a poco. Déficit calórico, ¿qué es esto? ¿Vale? Bueno, no sé si os suena un poco los conceptos, pero superávit calórico, si comemos más de lo que gastamos, ¿vale? Aumentamos de peso. Si comemos menos de lo que gastamos, estaríamos en un déficit calórico y bajamos de peso. Y si comemos igual que lo que gastamos, pues es que estaríamos en una fase de mantenimiento, o mantendríamos el peso, ¿vale? ¿Cómo debe ser este déficit calórico para evitar perder masa muscular? ¿Vale? Pues entre ligero y moderado, ¿vale? Aproximadamente unas 400-500 calorías diarias son las recomendables para ir disminuyendo la grasa, ¿vale? Hay que ser constante y sin obsesionarse porque a veces la báscula no baja o nos hemos estancado un poco, pues hay veces que hay que tener paciencia o a lo mejor hacer algún protocolo o aumentar un poco el gasto energético con el NEAT, que son los pasos diarios, cosas así, ¿vale? Pero tampoco hay que obsesionarse con la báscula, ni muchísimo menos. Alta ingesta de proteína, ¿vale? Para preservar esa masa muscular, porque estamos en un déficit calórico, entonces el cuerpo lo que queremos es que no tire la energía de los músculos, ¿vale? Entonces debemos darle el alimento suficiente para evitar esa pérdida muscular, ¿vale? Y a base de alimentos reales, por supuesto. Es muy recomendable incluir alimentos saciantes, ¿vale? En una etapa de déficit calórico, porque esto va a evitar que queramos atracar la nevera, que nos dé ansiedad, que nos dé hambre a las 2 horas, ¿vale? Entonces es muy importante incluir alimentos de baja densidad calórica, es decir, poca caloría y mucha cantidad, ¿vale? Por ejemplo, en un superávit calórico que sería aumentar de peso pues tendríamos que hacerlo al revés, porque si no nos llenaríamos demasiado y no podríamos llegar a las calorías. Tendríamos que utilizar alimentos de alta densidad calórica, por ejemplo, el aceite, y baja saciedad. El aceite te puedes echar 3 cucharadas, que a lo mejor hay 300 calorías y ni siquiera te has enterado, ¿vale? Pero por el contrario, en un déficit calórico, pues esto va a ser muy importante porque en un plato puede aumentar 200 calorías por la forma de cocinado y ni siquiera te has dado cuenta, ¿vale? Disculpa que te interrumpa. Ahí he visto frutas.
bueno, la cantidad de azúcar que tiene las frutas no puede ser a veces, porque sí, hablas de saciante por el contenido en fibra que pueda tener, pero el contenido de azúcar no puede ser contraproducente para meter en este caso con un déficit calórico. Tú ten en cuenta que un déficit calórico lo vas a hacer a largo plazo, entonces no vas Sí, a poder, no puedes dejar de comer fruta durante meses y meses. Sí que es verdad que hay frutas más calóricas, por así decirlo, que otras. Por ejemplo, ajá. las uvas. Las uvas en un déficit calórico, pues no es lo más recomendable, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la manzana está bastante recomendada. Entonces, ahí sí que vas a jugar un poco con el tipo de fruta, pero en Ujú. ningún caso eliminarlas, porque eliminarías fruta durante varios meses. Y No, ten si yo en lo veo cuenta, como placebo para llenarte de una forma, bueno, más que nada, bueno, pero poco calórica, ¿no? Que digamos, oye, la fruta sí es buena, no sé qué, pero claro, el exceso de fruta, pues en este caso te va a ser contraproducente de cara a ese déficit, no sé. sí, evidentemente, si por ejemplo solo desayunas fruta, que estaría bastante mal porque ahí no habría ni proteína, ni grasa, ni nada, Ujú, pues vas a tener hambre enseguida porque no te vas a saciar, claro. Pero si tú acompañas al desayuno, al yogur le echas manzana, pues sí que te va a ayudar a ralentizar ese hambre para la siguiente comida por la fibra y compensa un poco más en función en comparación a más azúcar, por así decirlo. ujú. Pero sí que vas a jugar bastante con el tipo de fruta, pero a mí personalmente, a no ser que te comas 6 piezas de frutas al día, no me sería algo preocupante en un déficit calórico en comparación a los beneficios que te puede dar. Vale, vale, gracias. O, por ejemplo, a lo mejor, si estás en un déficit calórico, puedes utilizar la fruta antes de un entrenamiento Ujú. para utilizar esos hidratos de carbono y así, pues, un 2 por uno, por así decirlo. Vale, ¿Sabes? Un poco jugar con el cuándo y el tipo, pero, pero no eliminarla. Vale. ¿Alguna cosita más o seguimos? Vale. Bueno, y normalmente pues pesar la comida, pues la gente no está por la labor y no es algo pues que suele apetecer, la verdad. Yo mi recomendación es que por lo menos una vez te lo peses, pero para saber las cantidades simplemente y que más o menos en el plato pues te hagas una orientación. He de decir que la comida siempre hay que pesarla en seco, ¿vale? Entonces, pero bueno, podemos utilizar cosas aproximadas, ¿vale? Pues en la etiqueta sí que te pone por cada 100 gramos cuántas calorías es, entonces puedes ver si es un alimento más calórico o menos. Em, pero bueno, muchas veces esas 400 calorías que hay que quitar diariamente es la forma de cocinado con mucho aceite, las galletas del desayuno y el picoteo que vas haciendo pues a lo largo del día, ¿vale? Entonces, muchas veces se quitan esto y ya empieza a haber un déficit calórico y una bajada del peso. Así que, pero bueno, luego evidentemente, pues si se quiere, ya se tiene esto controlado y se quiere hacer mejor, pues ya sí que habría que a lo mejor hacerlo un poco más específico, contando. No hace falta que se cuente todo absolutamente del día de las calorías, pero bueno, las comidas principales, mi recomendación para que se sepa un poco las cantidades que ocupan en el plato, que muchas veces se desconoce, yo sí que lo recomiendo. Y luego estaría el descanso, fundamental. La falta de sueño provoca más hambre y más ansiedad. Muchas veces seguro que lo habéis comprobado, que habéis dormido Ujú. peor y tenéis más ganas de comer comida basura o de dulces o algo así. Y esto es por unas hormonas que se desajustan un poco y tienes más ganas ese como de comer gochería, ¿no? Entonces es realmente importante el sueño, ¿vale?
Bueno, aquí un poco lo que os decía, aumento del apetito, ¿vale? Por ese desajuste hormonal debido a la falta de sueño. Tienes menos ganas de entrenar, por lo que entonces pues tu gasto energético va a ser menor. La fatiga no la vas a poder recuperar porque durmiendo es cuando el organismo se recupera y se regenera. Em, Vas a tener más ganas de comer comida basura, comida rápida, te lo va a pedir el cuerpo, ¿vale? Entonces, un mínimo de 7-8 horas diarias son esenciales. Bueno, entonces, así un poco resumiendo, pues, ¿qué necesitamos para perder grasa sin perder músculo? Todo esto anterior, paciencia, déficit calórico y buen descanso, mayor ingesta de proteína y entrenamiento de fuerza e hipertrofia. ¿Por qué este entrenamiento? Porque cuando estamos en déficit, el cuerpo tira de lo que pilla. Entonces, si no le damos estímulo al músculo para mantenerse o seguir aumentando con la sobrecarga progresiva, vamos a hacer que el cuerpo tire de esa musculatura. Entonces, es realmente importante en un déficit calórico seguir entrenando fuerza, porque si no, el cuerpo va a tirar de lo que pille, ¿vale? Y este es el plato de Harvard que se llama, ¿vale? Que así para o algo visual a mí me gusta bastante. Entonces, en un entrenamiento easy, pues vemos ahí medio plato que ocuparían los vegetales, ¿vale? Un cuarto estarían las proteínas y una esquina pues serían los granos, ¿vale? Los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque es un easy training, ¿vale? Entonces hemos dicho que con los hidratos de carbono es con lo que más vamos a jugar dependiendo del entrenamiento. Cuando ya el entrenamiento es un poco más moderado, aumentamos ligeramente los hidratos de carbono, ¿vale? Podemos reducir un poco la ingesta de proteína y de vegetales, ¿vale? Porque además si no, igual nos sacia demasiado y la proteína se mantiene. Y cuando es un entrenamiento intenso, pues aumentamos aún más los hidratos de carbono, reducimos un poco los vegetales y y la proteína la mantenemos, ¿vale? Entonces, como veis, con lo que más jugamos va a ser con los hidratos de carbono, ¿vale? En función del tipo de entrenamiento. Y dentro del tipo, pues estaría la duración, cómo estés de entrenado, el objetivo que tú tengas, si de aumento, de pérdida, ¿vale? Y vamos a pasar a la última parte de la charla, ¿vale? En la que hacemos un poco de distinción de nutrición deportiva versus nutrición cotidiana, ¿vale? Porque además no estamos todo el día haciendo partidos, ¿vale? No estamos todo el día diciendo, bueno, al día siguiente tengo partido, que tengo que comer hoy, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Entonces, ¿cómo debería ser? Pues esta nutrición cotidiana y como vosotros sois muy deportistas, para la gente que conozcáis que no haga deporte, pues contarle un poco cómo debería ser su alimentación cuando no realiza actividad física, que muchas veces es al contrario de lo que debería ser, ¿vale? Sobre todo con el tema de los hidratos. Y esta es una pirámide, yo la verdad es que no había sido muy fan de las pirámides, pero esta la verdad es que está muy bien. ¿Por qué? Porque en la base incluye la actividad física diaria, el equilibrio emocional, balance energético, las técnicas culinarias saludables, ¿vale? Pues evitamos los fritos, rebozados, etcétera, ¿vale? Los hidratos de carbono, lo primero que pone es según el grado de actividad física, ¿vale? Y luego, pues bueno, frutas y verduras 2 o 3 al día, lácteos, proteínas, carne, pescados. Y luego ya pues estaría consumo pues moderado, pues lo que ya todos sabemos, ¿no? Los procesados y así. Y luego, pues la suplementación, pues según tu alimentación, si la tienes controlada y quieres dar ese plus, pues hay algunos suplementos que no nos va a dar tiempo a entrar en eso, que son muy bien, que están muy bien. Yo, por ejemplo, así como los esenciales para mí, pues serían la vitamina D,
el omega 3 y el magnesio, ¿vale? Esos tres serían bastante importantes. Y luego para el rendimiento deportivo, la creatina, ¿vale? Y la proteína en polvo. Lo demás es un poco paja. La ashwagandha se está viendo cada vez más que tiene funciones. Yo personalmente la tomo y la verdad es que sí que lo noto. Pero bueno, eso ya sería como ese plus teniendo las bases bien cubiertas, ¿vale? Pero bueno, no me voy a enrollar en los suplementos que si no, no, no acabamos. Entonces, ¿cómo debe ser mi alimentación para tener una buena salud? Pues lo primero, variada, ¿vale? Debemos comer pues de todo, incluyendo la suficiente proteína. Yo recomiendo en cada plato debe haber proteína y un huevo, por ejemplo, es escaso. Esto de que me he comido un plato de arroz con un huevo es bastante escaso. ¿Por qué? Porque un huevo, si no me equivoco, tiene unos 6 gramos de proteína, que hasta que llegues hasta la proteína diaria, pues va a ser infinito, ¿vale? Entonces, suele ser bastante escasa muchas veces en la población, ¿vale? Entonces, es realmente importante incluir proteína y te puedes asegurar de llegar a los requerimientos diarios totales, incluyendo en cada comida, ¿vale? Incluyendo en cada comida los vegetales, adaptando los hidratos de carbono al tipo de entrenamiento y al contrario que si no haces entrenamiento, pues vas a necesitar muy poco hidrato de carbono, ¿vale? Porque no lo vas a consumir, se te va a acumular, ¿vale? No digo de eliminarlo, ¿vale? Pero sí reducirlo bastante y no como se suele hacer. Luego veremos unos platos así típicos. Concepto 20-80, que a mí me gusta bastante, que es un 80% hacer las cosas bien, un 20% pues un poco más flexible. Cuanto más actividad física hagas y cuanto más sana sea tu vida en general, pues más flexible vas a poder ser, ¿vale? Pero un 100 es imposible, porque entonces no sería saludable, ¿vale? No es saludable que no vayas con tus amigos a cenar por ahí o a tomarte unas cervezas y que te quedes en casa con tu tupper. Eso no es saludable, ¿vale? Entonces, un 20-80 de dieta flexible se ha visto además que es lo único que consigue que a largo plazo mantengas una alimentación sana, porque a lo mejor una semana sí la puedes hacer perfecta, pero vas a querer tirarlo todo por la borda por el estrés que te provoca el tener que hacerlo todo perfecto y como hoy lo he hecho mal, pues ya mañana todo a la mierda. No, pues hay un margen que puedes tener y que debes tener para tu salud mental y porque somos una sociedad en España que es muy común quedar con amigos para ir a cenar por ahí, a comer, a tomar algo y en el rugby, pues, ¿qué os voy a contar, no? Cuidando las cantidades de macro según el objetivo que tengas, ¿vale? Como ya hemos explicado. Y aquí os voy a poner una serie de imágenes para que veáis que pues las cantidades importan, ¿vale? Aparentemente podrías decir, pues va, el mismo plato, ¿vale? Pero pues la mitad de calorías prácticamente, ¿vale? Entonces, según el objetivo que tengas, aumento de masa muscular, pues más cantidad de, pues a lo mejor de hidrato, por ejemplo, de grasas, a disminución de la grasa o persona que no hace mucho deporte y no necesita tanto hidrato, pues reducimos esas cantidades y pues se acaba notando, porque esto simplemente, esto más la cena, más el desayuno, pues ya son las 400 calorías que tienes que quitar al día para reducir esa grasa, ¿vale? Entonces las cantidades sí importan y para mí son una de las claves. Bueno, la verdad es que esta imagen se ve fatal, pero la densidad nutricional también es muy importante conocerla. Hay alimentos que pesan más, o sea, que en más cantidad tienen menos calorías que otros. Por ejemplo, un plato de pasta normal y corriente que a lo mejor se mete una persona que no va a hacer nada, pues mirar todo lo que ocupa, por ejemplo, de patata, ¿vale? Entonces, conocer la densidad nutricional de los alimentos es importante, porque te estás metiendo una cantidad que no te estás dando cuenta porque es en poco, ¿vale? Es en poco alimento. No es lo mismo
pasta con carne que carne con pasta, ¿vale? Es muy típico pues de toda la vida y bueno, y yo misma antes pues de saber de nutrición y lo que sea, el plato de pasta sí, un poquito de carne sí eso y a lo mejor pues un huevo cocido y tomate y al sofá, ¿vale? Que es lo típico y lo que debemos evitar, sobre todo en población sedentaria o cuando a lo mejor estemos en una etapa que no estamos entrenando mucho o cuando hay una semana en la que no hemos podido entrenar, pues bajamos un poco la cantidad de los hidratos, pero al contrario se suele hacer esto, ¿no? Plato de pasta bien grande y si hay algo de carne por ahí, pues damos gracias, ¿no? Sin embargo, pues casi debería ser al contrario, carne con pasta, ¿vale? Que los alimentos esenciales sea la proteína y las verduras y que los hidratos de carbono, pues juguemos con ello en función de la actividad física que vayamos a hacer, ¿no? Y esto realmente se nota. Bueno, y por último, vamos a aprender un poco cómo leer etiquetas, que es bastante importante a la hora de escoger un alimento u otro y que no nos engañen por la portada, ¿no? En una etiqueta que tenemos los ingredientes y la tabla nutricional, ¿vale? Ingredientes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este aspecto? Cuantos menos ingredientes, mejor, porque significa que el alimento es más real. Un pez es un pez, ¿vale? Pero un croissant pues tiene 8.000 ingredientes. Entonces, cuanto menos tenga, muchísimo mejor. El orden importa, ¿vale? El ingrediente que sale primero es el que está en mayor cantidad. Si el primer ingrediente es el azúcar, es que ese alimento lo que más tiene es el azúcar, ¿vale? Entonces, pues esto es importante a tener en cuenta. Intentar evitar azúcares, aceites vegetales como el de palma, el de girasol, conservantes, ¿vale? Evidentemente, pues alérgenos, quien sea alérgico, ¿vale? Y que no te tomen el pelo con la portada, porque muchas veces, porque ponga alto en fibra, tú vas atrás y el primer ingrediente es el azúcar. Pues por mucha fibra que tenga, no es un buen alimento, ¿vale? Un ejemplo, unos croissants del Mercadona, pues un taco así de ingredientes, harina, grasas, agua, azúcar, aceite, no sé qué, conservador, ¿vale? Y un yogur natural, ingredientes, leche fresca pasteurizada, parcialmente desnatada, punto, ¿vale? Bueno, proteínas de la leche y fermentos para que se haga el yogur, básicamente. No tiene más, ¿vale? Entonces, em, debemos tener en cuenta el número de ingredientes que viene. Por ejemplo, en este tipo de alimentos es importante saber el porcentaje de carne que tiene, ¿vale? En el primer ejemplo, pues vemos que la pechuga de pavo esta tiene el 65%, el resto es añadido, pues es agua destroza, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces nos estamos tomando un 65% de carne. Hay otros alimentos que son mejor opción. eh, en este caso te viene en la portada el porcentaje, pero hay algunos que lo puedes mirar atrás. A partir de un 85-82, pues sería lo suyo. Más bajo que eso, pues es relleno que debemos evitar, ¿vale? También hay que decir que pues, es un alimento pues, a lo mejor que no es recomendable consumirlo diariamente. ¿Por qué? Pues porque aparte de ese 97 pues tiene más cosas. Pero bueno, si es un alimento que utilizáis en el desayuno pues, y que usáis habitualmente y como lo que importa es el hábito, o sea, que os comáis una pechuga de pavo finas lonchas un día no va a pasar nada, pero si lo desayunáis de lunes a viernes pues a lo mejor es recomendable que invertáis un poco más de dinero en hacerlo con un poco más de carne, porque el otro ya veis que es un poco de relleno. En cuanto, por ejemplo, a lo de que no te la den con la portada, pues a ver, estas leches, sí que es verdad que para la gente que a lo mejor le sienta mal la leche,
pues es una buena opción, pero intentar que sean cero. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, esta leche de almendras, pues es agua con azúcar, ¿vale? Directamente. Almendra un 2%, ¿vale? Entonces, que no te la den con esa portada tan chula, hay una almendra ahí súper sana, porque es agua con azúcar, literalmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues si tienes que tomar este tipo de bebidas, pues que por lo menos sean cero, ¿vale? Y te ahorras el azúcar y bebes agua. Em, Otros, por ejemplo, que te ponen copos de trigo integrales, 0% azúcares añadidos, tal. Em, Estos suelen tener el maltitol, ¿vale? Este es un edulcorante bastante poco recomendable, ¿vale? Que lo suelen tener la mayoría de cosas que son cero, ¿vale? Entonces, pues yo os recomiendo que lo reviséis y que evitéis el maltitol, porque es bastante poco recomendable. Por ejemplo, pero otros que pone este de justo del Mercadona también, que pone cero, pues no tiene nada. Es literalmente avena, copos de maíz, bueno, el murgente este, quinoa y arroz, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es una mejor opción, por ejemplo. ¿Está más soso? Sí, pero bueno, te acostumbras. Tomate triturado versus tomate frito, pues también hay bastante diferencia en este tipo de alimentos, pues que a lo mejor también podemos consumir habitualmente, ¿vale? Entonces, pues bueno, todo lo que puedas mejorar, pues eso que te llevas, ¿vale? El tomate triturado, tomate, sal y el acidulante para el ácido del tomate. El tomate Orlando. em, Tomate, el segundo ya vemos que es aceite de girasol, ¿vale? Azúcar, etcétera. Y luego estaría la tabla nutricional, que te viene por 100 gramos, los hidratos, proteínas y las grasas, ¿vale? Y aquí os pongo un ejemplo para que no os volváis locos con lo que os he dicho antes, porque, por ejemplo, en esta tabla, pues tú la lees y dices hidratos de carbono, de los cuales azúcares. Y se supone que no lleva azúcar añadido, porque en los ingredientes no te viene el azúcar. En el tomate es tomate, sal, y en esta leche de avena, agua y avena, ¿no? Pues es simplemente por el azúcar propio del alimento, ¿vale? O sea, este azúcar no habría problema. Entonces, por eso es recomendable mirar un poco a la par ingredientes y tabla nutricional para no dejarnos llevar por uno o por otro, ¿vale? Entonces, bueno, por si acaso os encontráis con esta situación, que sepáis que es por el azúcar del propio tomate o la avena que por los procesos de rotura y de hidrolización y tal, pues sale el azúcar, ¿vale? O esos hidratos de carbono. ¿Y realmente es tan difícil tener una buena alimentación? Pues si un 80% lo haces bien, cuidas un poco estas cantidades que hemos explicado, las haces un poco en función de tu tipo de entrenamiento o si no lo tienes, saber que tu a base de la alimentación tiene que estar en las proteínas y en los vegetales y en las grasas. Conoces un poco la densidad calórica. 50 gramos de pasta va a ser esto y a lo mejor y tiene 100 calorías y 50 gramos de patata tiene 10 calorías, ¿vale? Entonces es un poco importante también conocer qué alimentos son más densos que otros. Y la mayoría de tus alimentos son reales y realizas actividad física, pues no debería ser tan difícil pues escoger una cosa u otra, pero ya os digo que lo importante es lo que haces habitualmente. Y nada, me he pasado un poco de hora, espero que no me regañen y muchas gracias. Y ahora, si queréis, pues pasamos con las dudas o las preguntas o lo que queráis. Yo tengo varias, Vale, pero dime. creo que son rápidas. La primera, ¿las legumbres dónde las situaríamos? ¿En proteína o en hidrato? Pues las legumbres yo las sitúo más en hidrato. Tienen proteína, pero debes tener en cuenta que para llegar a lo mejor a la misma proteína que una carne,
tienes que comerte una legumbre que no vas a poder, porque las legumbres sacian mucho, ¿vale? Entonces, no es una u otra. A lo mejor cuando te tomas legumbres, pues puedes rebajar un poco la cantidad de carne porque ya lo suples con esa cantidad de las proteínas, pero no es una u otra, ¿vale? Son hidratos, pero también tienen proteínas que a lo mejor a la hora de la comida puedes bajar un poco la cantidad de carne, pero no sustituirlo porque entonces te tendrías que comer una cantidad de legumbre que ya a lo mejor te pasas de hidratos o no puedes comértela porque sacian mucho y te van a sentar mal. Vale. La otra duda que tengo es, sobre todo cara al partido, el uso de barritas energéticas y de geles. ¿Que si sí o si no? Sí, sobre todo el tema de los geles. Yo geles no haría para nada uso de ellos en un partido. Un gel los usa una persona que a lo mejor va a hacer una carrera de 2, 3 horas y es una forma muy cómoda de llevar, no necesitas masticarlos. em, el cuerpo los asimila enseguida, pero para un partido que vayas a arbitrar, 100% usaría alimento real, no un gel. Vale. Y respecto a la hidratación, el tema de las sales en el agua, sobre todo luego cuando hace calor, por el tema del sudor y tal, ¿qué opinas? Yo lo veo bien, sobre todo, pues a lo mejor eso, en los veranos de Seven, que se está ahí horas y horas y tienes que ir reponiendo, está bien. A lo mejor en invierno para 80 minutos pues no es súper esencial. Con tal de que hayas incluido una comida previa, que hayas echado sal o un desayuno con jamón serrano, por ejemplo, un huevo que hayas echado sal, más que suficiente. A lo mejor de cara al verano, en estos tipos de torneos que estás durante todo el día y haciendo mucha práctica de actividad física, pues a lo mejor sí, pero de cara a un partido, con tal de que hayas incluido sal en los alimentos previos, no hace falta que hagas reposición para 80 minutos. Perfecto, muchas gracias. Solo, bueno, era eso. Muchas gracias. A ti, Roberto. ¿Nada más? Dompi, tú decías que me ibas a preguntar 20.000 cosas. No, porque No sé, me tú ha dale quedado los... claro que la cerveza no entra dentro de las sales, entonces me has destrozado. Entran cereales, Dompi, son hidratos complejos. Es verdad, más complejos, ¿eh? Para gente compleja. No te preocupes Complejos, que la puedes tomar, Dompi. complejos no son, son sencillísimos. Bueno, tú te metes una cerveza antes de un entreno y no sé si lo asimilas muy bien, ¿eh? Están más chispeantes. Sí, eso seguro. Vale, ya no hay más preguntas. Es que es para cerrar ya No, la grabación. muy claro, gracias. Ya. Bea, muchísimas gracias porque, bueno, pues creo que ha sido súper interesante Sí. y tal como lo has expuesto también. A los demás ya sabéis que os lo voy a mandar por si tenéis alguna y si tenéis alguna pregunta me lo decís y yo se lo paso a Bea porque yo a Bea la suelo ver bastante. El ¿Vale? lunes. El Ok. lunes mismo. El lunes.